viene muy a cuento de lo que estábamos viendo la otra vez. Yo les recomiendo un libro que se puede descargar gratis de internet, que se llama Filosofía de la Deserción, de Peter Palpelbart. Peter Palpelbart es un filósofo húngaro que vive en Brasil. La verdad es que vino acá, dio una charla y lo encontré mucho más tonto, machista que el libro. Filosofía de la Deserción. El libro está en la carpeta. El libro está en la carpeta, que está armando Ari, muy bien. Que está ahí subida al grupo de los talleres. Pero el libro está muy bien. Digo, por lo menos este libro vale la pena. Fíjense lo que dice, a esta cuestión del arte de las distancias, ¿no? Que también este arte de las distancias es lo mismo que decían los epicúreos, de la retirada ofensiva. Es propio de un arte de la guerra, si quieren, ¿no? Como van a decir los tikkun. ¿Se acuerdan eso que habíamos leído la guerra apenas ha comenzado? Acá va a decir Peter Palpelbart lo siguiente. Dice, ¿cómo vivir solos? Se llama el capítulo. Ese es el capítulo que me interesa. ¿Cómo vivir solos? Este título es un juego de palabras a partir del Cómo vivir juntos de Roland Barthes, e inspirado en una escena de la que fui testigo a comienzos de los años 80 en una clase de Deleuze en París. En una de las tantas, uno de los asistentes, tal vez un paciente de Guattari de la clínica Laborde, interrumpió la disertación para preguntar por qué hoy se dejaba a las personas tan solas, por qué era tan difícil comunicarse. Deleuze respondió gentilmente, el problema no es que nos dejan solos, es que no nos dejan lo suficientemente solos. No puedo imaginarme qué provocó esta respuesta zen al afligido interlocutor, venida por otro lado de alguien que definió el trabajo del profesor como el de reconciliar al alumno con su soledad. De cualquier modo, Deleuze no se cansó de escribir que sufrimos un exceso de comunicación, que estamos atravesados de palabras inútiles, de una cantidad demente de palabras e imágenes, y que sería mejor crear vacuolas de soledad y silencio para que por fin se tenga algo que decir. El hecho es que Deleuze nunca dejó de reivindicar la soledad absoluta. Incluso los personajes que privilegia a lo largo de su obra, vemos con cuánta insistencia vuelve este tema. Tomemos el caso de Bartleby, el escribiente descrito por Melville, que ante cada orden de su patrón responde, preferiría no hacerlo. Esta frase lacónica, el preferiría no hacerlo es casi una práctica. Esto es un tipo de cínico. Quizás no es Diógenes, pero es un tipo de cínico. El que viene tu amo y te dice, preferiría no hacerlo, y te quedas ahí. Lo único que haces es sostener. Che, ¿me podrías ayudar con esto? Porque te lo piden, te piden las cosas así, como, ¿podrías hacer tal cosa? Yo tengo una frase genial para dar una orden, que tengo un amigo que siempre se ríe, que es, ¿te animás? Es genial, la fuerza ilocucional y el ¿te animás? No se me ocurre nada más autoritario. ¿Te animás a filmarme, Marina? ¿Qué te parece? Es como un reto, es como... Es genial. Hay que decir que sí. Es genial. No me animo, che. ¿Sabes qué? ¿No? Vértigo. Bueno, entonces dice... Yo reconsiderando la situación creo que debería haberlo dicho, pero tampoco fui interpelada de esa manera, así que no puedo echárselo en cara a Leonor. Yo me ofrecí. ¿Estás a tiempo? Sí, trabaja. 15 días, 3 clases después y 200 lexotanil mediante. Y el estrés de tu... Estoy pensando que no es algo que en lo que me gustaría volver a incursionar, pero... Bueno, pero por lo menos... Lo voy a llevar lo voy a terminar, claro, ya que lo empecé. Bien, entonces dice, desde el fondo de su soledad, dice Deleuze, tales individuos como Bartleby no revelan solo el rechazo de una sociabilidad envenenada, sino que son un llamado a una solidaridad nueva, invocación de una comunidad por venir. Bien, en fin, dice un montón de cosas en este capítulo, pero a mí me interesaba justamente esta idea de, bueno, de un cómo vivir juntos supone un cómo vivir solos. O sea, no se puede construir el último corto del festival, La Vieja. Ah, La Vieja... Y me la vieja encontrar a alguien, pero si no lo encuentro... Sí, mi vida igual está bien. Mi vida, claro. Y está bien así. Uf, sí, la vieja traba.
Genial. ¿No era una mujer de cierta edad o una mujer de cierta historia? ¿Cómo se No, llamaba? no me acuerdo. Ese cortito. Es un compilado de cortos. Se llama FDXXI. Son varios. Es recomendable. Quería salir de acá y ir a verla. Uf, Sí, sí. Hay a mí no dos me partes, gustó ¿eh? nada. La Triple X, sí. Ninguna. Ah. ¿Cuál? Porque esas sí son conocidos. La de Triple X A ver, son conocidos los no. directores. ¿Para qué te miento? Me Pero esa gustaron es de la- alguna claro. cosita, sí, alguna cosita. Sí, pero ¿sabes qué? Me siento, ¿cómo te puedo decir? Me siento careta que todas nosotras, esta clase media que somos LGTB, QIHIJK, bastante pudientona. Asterisco, te todas, faltó el asterisco. Asterisco, bastante pudientona, mirando a la pobre traba desdentada que llega a reconciliarse con su vida, con su historia y con lo que puede y lo que tiene. No, Todas está bien. mirando así, aplaudiendo. Es decir, bueno, al menos está Pero peor que ese era yo. un corto, eso era un corto de eso. Todos me parecieron terribles. El primero, el de la traba palestina, me pareció un insulto, directamente, un insulto a la inteligencia. Un insulto, un lavado de cerebro occidental. Digo, vamos a ver cómo están las trabas. Pero es que Vamos a ver cómo están las trabas. ella. No, eso lo está haciendo el experiencia. editor. Digo, a esta altura del cut and paste, todos sabemos cómo editar imagen. Esto lo está haciendo el editor. Que ese relato queda tan exacerbadamente pro-israelí, porque hay un editor ahí que está haciendo un Sí, ese recorte, fue ¿entendés? Sí, pero por eso, Perdón. digo, no es todo, pero... Digo, ella puede decir lo que quiera y yo no soy nadie para desdecir su historia personal, que debe ser en todo empíricamente cierta. Digo, no estoy Nadie está negando eso. Lo que estoy en diciendo ese es plano. que a mí me está tomando de idiota el editor de el director y editor de este recorte. ¿Por qué no me va y me muestra las trabas Hasidim a ver cómo viven? Digo, ¿por qué no me muestra las trabas Hasidim de los territorios de Franja de Gaza, de las comunidades judío-ortodoxas? A ver, vamos a ver si somos todos tan gay friendly en Israel. ¿Me explico? Sí. Gay friendly para ser Pero gay ya friendly está, para lo ser que- la lo que trabajadora pasa es sexual, que- gay friendly para ser la trabajadora sexual, la pornostar que consume Pero que gay- consume el gay judío friendly, promedio. pero en el sentido Divino, de que- recopado lo que me estás ofreciendo. Claro, es mejor de donde vengo, pero es re divino lo que me estás ofreciendo. Pero lo que ofrece... Es terrible el discurso israelí respecto de las políticas LGBT. A mí me parece como aberrante. Yo cada vez que escucho algo por parte del Estado israelí sobre Mirá, políticas LGBT me dan ganas de pegarme la cabeza contra la pared. Como para entender. Pero Ve- que es una historia. No es tampoco que quiera vender no sé qué. Digo, es esa historia. Pero por algo está ahí, o sea, no es como... película- otra Pero historia. escúchame, Después es una tendrá que película, estar del es otro una lado película también, hecha, claramente. es con lo que abre todo lo, son una serie FD. Abre ese, pero pará, hay una primer parte que no lo vimos, que estuvo otro día. Yo la vi. por lo menos. Yo vi los dos. Perfecto, yo ahí me enteré. FDXXI en realidad es un proyecto. Ahora no me acuerdo el director, un proyecto basado en Berlín. Berlín, la capital de Alemania. Bien, mucho problema tiene Berlín con sus migrantes. ¿Por qué no hacemos un corto de cómo viven los migrantes árabes en Berlín? ¿Por qué no hacemos un corto de cómo son recibidas las poblaciones queer palestinas y árabes y negras en Berlín? Hay películas sobre eso mucho más realistas. Ay, claro. Seguro que hay. Pero no- Seguro que hay. Claro. Seguro que hay. Yo no me estaría enterando cuáles, pero seguro que hay. Lo que digo es, con lo que abre FDXXI es un insulto a mi inteligencia del conflicto judeo-palestino. Y es casi se le hace decir a esta persona travesti transexual, completamente oprimida de pe a pa desde que nació hasta este momento, no deja de ser una oprimida, se le hace decir en ese recorte que se hace, que casi se justifica la ocupación de los territorios palestinos porque Palestina es un territorio árabe, troglodita, anti-gay. Casi se le hace decir esto. Es con lo que abre una película completamente occidental hecha en la meca de Occidente, Alemania. ¿Viste? Yo no me levanté porque dije, me voy a fumar esto hasta el final. Sí, yo siempre hago lo mismo, pero no es sano. Antropológicamente, así como diciendo, hasta el final, Mein Kampf.
Hasta el final me quedo acá. Bastante igual también como largo. ¿Entendés? Como, Sí, no qué todos bien me que vive gustaron, ahora no la todos, transexual palestina, divina, haciendo pelis porno en Israel. Súper divertido. Qué sé yo. Porque, digo, hay contrapreguntas que no hizo ese video, ¿entendés? Como, por ejemplo, ¿cómo está tu seguro de salud acá en Israel? ¿Cómo es tu obra social acá en Israel? ¿Cómo son tus contratos con estas empresas de trabajo lo que sexual? pasa es que es como, sí, claramente, o sea, se hace un recorte. Tiene Hace algo. un recorte que Hace un justo beneficia bien. Como- los intereses de Occidente. Sí, porque habla de su pasado y de dónde Porque no es que encontró. pero no es que habla de igual su no pasado. sé qué encontró. El problema no es con la transexual, travesti, transexual palestina. Sí, Que ahí se nuevamente, corre. la historia de la travesti transexual palestina es enteramente cierta. Yo siento mucha empatía por lo que está planteando y no lo desconozco. Es el recorte que hace su director occidental Sí. haciéndose la paja mientras la ve. De esto es lo que yo me sentí. Me sentí como, yo estoy acá masturbándome con todas estas historias de vida, que es una más terrible que la otra, que yo nunca voy a tener, porque soy muchísimo más preparada. Cuando yo esté así, como la vieja traba esta, así los dientes de abajo, ya nos tapó el agua. Cuando a mí se me caigan todos los dientes de abajo, ella ya hace 3 millones de años que se la comieron mis gatos. No que se murió sola. La alimentaron a Anita con ella. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que me sentí. En ese festival, que es la inspiración LGTB a 5 años de matrimonio igualitario, viendo todas estas vidas marginalizadas, oprimidas, hechas polvo, súper potentes, porque nadie sabe lo que el cuerpo puede, porque el cuerpo es súper potente y súper resiliente hasta en los peores momentos y en las peores vicisitudes, y por eso una sigue creyendo un poco en el cuerpo cuando no hay nada en que creer, pero eso es lo que sentí como... No había ninguna modalidad de afectación con eso. Después me voy, tomo mi cafecito en mi lugar cool, con mi cortecito cool. Creo que Yo prefiere- también lo tengo. Creo No, que yo prefiero no el tengo. ciclo de vampiras lesbianas en el NERC y reírme un rato y listo. Sí, Que son definitivamente. malísimas, pero bueno, son malísimas, pero vos sabés que son malísimas. Vas, entrás. Yo, es como, no sé, sí, entiendo específicamente eso. Después ya es como ampliar a lo que es el festival, asterisco y todo. Es que eso está producido en un Pero quiero contexto. decir- No llegué al documental desde mi casa. No me bajé un día aburrida en internet una peli. Forma parte de las políticas de selección de curaduría de un festival, de gente que está muy politizada en torno a los derechos civiles. ¿Se entiende? O sea, Sí. porque ese festival tampoco es que lo hicimos vos y yo, que somos nada. Digo, No, toda una no bajada sé. de línea. Entonces es como que estamos todas estas personas que somos más o menos heteronormales y privilegiadas viendo esto. Para decir qué lindo el mundo queer. ¿Qué mundo queer? Si esta gente es el mundo queer, nosotros no somos el mundo queer. Digo, ni los que organizaron el festival, ni quienes estamos ahí sentados. El mundo queer es esa traba vieja que perdió los dientes. De tan, como ella contaba, de tan adicta. Sí. Ese es el mundo queer. Y que está en Estados Unidos y no tiene plata para pagárselo. Entonces, la pregunta que yo me hago Es que es tampoco uno dice que eso no lo sea, ¿qué cosa? lo que ves. O sea, no sé cómo explicarlo. Como me parece que sí, como que está todo eso. También es una manera como de ver algo que no se vería, no sé. Después está como toda la complejidad de quiénes van a ver, de esto careta que decís o no. Para- que yo lo organizo, paso esto, pero después mi vida hetero, casada y reproduzco no sé qué, ¿entendés? Y soy gay, o no sé, como es todo eso, como... La pregunta que yo me hice, empieza y termina, porque el último corto es el de la vieja, ¿no? Muy linda la vieja. Y como la pregunta que yo me hago viendo el primer y el último corto de esa serie de cortos es si la pornstar traba palestina trabajando para la industria del sexo de Israel no va a terminar así. Sí, los viendo. Y está buenísimo que a pesar de que no tenés un mango, porque no tiene un mango, no tiene laburo, y no tiene un mango, y ya no puede trabajar de puta, ya no puede hacer la calle porque está vieja, etcétera, etcétera. Está buenísimo que pese a todo diga, yo estoy bien con mi vida. Está buenísimo. También estaría buenísimo que tenga dientes. Y en Estados Unidos no hay sistema de salud universal. Bueno, acá tampoco lo hay, pero allá es peor. Sí, acá más o menos te lo puedes conseguir. Allá. Y acá los dientes no te lo podés poner, pero si no dormís,
en odontología, por un monocontribución, de repente te tapan las caries. Sí. Después no te van a poner un implante, como todo el mundo sabe, ningún hospital No. público te hacen una operación de grueso calibre si no pones la plata. No, obvio. Digo, acá tampoco hay sistema de salud universal. Pero A mí me parece la selección de Asterisco me pareció bastante más mala que el año pasado. Y es raro porque son los mismos curadores, pero como que la selección decayó un montón, en mi opinión. O sea, me parece que el año pasado había muchas mejores propuestas. bueno, para decir unas cositas, sí, igual está buenísimo las direcciones, pero bueno, anda a verla, qué sé yo. Después No sé, me dirás. creo que no sé si la voy a No ver. sé, Había vale otras la opciones. pena, a mí me parece que vale la pena como eso, como estudio crítico y tal, qué sé yo. Y me pareció sintomático esa lección. Digo, me parece que hay ciertas Eso cosas que también una no es puede decir, que te interesante, tenés que hacer claro, cargo, te tenés que hacer cargo que sos alemana y que estás ahí y que estás hablando de un lugar que, mira, será todo lo musulmán, troglodita, retrasado que vos quieras, pero es así porque Occidente se encargó de hacer que los estados de Medio Oriente sean lo que son hoy. Esto es una política occidental. Digo, ¿cómo no te haces cargo? ¿Cómo no te haces cargo? Es como, está pasando algo muy grave con el movimiento LGTB. Somos la excusa, gays y lesbianas principalmente. Gays y lesbianas somos la excusa de el racismo antimusulmán y antinegro más exacerbado del primer mundo. En Suecia, en el examen para petición de ciudadanía hay preguntas tales como ¿aceptarías que tu hijo se case con otro hombre? Eso se lo preguntan a una persona árabe. ¿Qué te va a decir? ¡Claro que no! ¿Entendés? Esa es una pregunta para tener una ciudadanía. Me estás usando a mí de excusa. Estado guacho. Eso es. Judith Butler habla un montón de eso. Eso era ese video. Ese primer corto era eso. Es como justificar, bueno, al fin de cuentas Israel está haciendo un proyecto civilizatorio en este mare magnum de desastre que lo que hace es oprimir trabas. Como que habría que leer un libro de poscolonialismo antes de. La curadora debería leer. Por algo eso, y debería- la curadora. Eso, y quien hace el video debería ser un poco menos Hitlercito. Ese Los cortito. editores, esa gente, digo, debería leer un libro de poscolonialismo cualquiera. Le vendría bien cualquiera. Eso es lo que, viste, yo dije, bueno, no, y ahí dije, no, me voy a quedar acá, estoicamente, como me enseñaron, los estoicos, así. Sí, pienso que Estoy también ese fue como el corto más, porque los otros eran como más livianos, más otra poética o no sé qué. ¿no? Sí, Ese pero fue tienen como una el liviandad, más- para mi gusto tiene una liviandad complicada, ¿entendés? Como mirando la vida de la travesti, que igual está muy bien. Tuvo una vida de pura, no sé cómo. No, sí, no, de no, una no digo que vida- haya sido, es lo que te dije también, digo, no, de Como todos estamos esos todas cortos, acá, todas hay estas. algunos que me gustaron y bueno, y ese que te dijo, el último sobre todo, pero iba más como por esa línea. Pero que también está bueno eso, como, digo, no vas a comerte todo eso como entregada a, ay, no sé qué. A mí me pareció porno inspiracional, te digo, el de la traba me pareció porno inspiracional, lo que llamamos en los estudios DISCA porno inspiracional, como si esta traba, hecha bosta, vieja, que casi va a la calle, sin dientes, dice eso, yo, que soy divina, estoy toda tatuada, tengo el culo como una roca, bueno, tengo que estar divina, tengo que estar feliz, ¿qué me enoja? Tal cual, es como ver a alguien que está un poco peor que yo. Está mucho peor que yo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mirá ella qué mensaje de vida que está dando. Un mensaje de vida maravilloso, ¿entendés? Como, che, no. Ya veo porno inspiracional. Yo misma me he convertido en objeto de porno inspiracional de la gente. ¿Entendés? Como eso es lo que sentí. Pero eso es un problema, nuevamente, de la película, que es una película occidental, hecha en su mayor parte sin ninguna lógica, sin ton ni son, para que aplaudan las masas de los gays progresistas bien pensantes. Me pareció eso, como y cero profundidad. No, ninguna profundidad. Después hay cosas técnicas, la mayoría estaban como, no sé, los podría haber filmado Marina y yo con Yo con mi camarita.
No sé, no lo vi como para criticar eso, pero... Velo. No sé. Me gustan cómo están hechas las tomas, que son bastante cinéfilas, muy cinéfilas. Qué sé yo la vería. Bueno, para terminar, entonces, hay una práctica del deleite de la distancia, pese que están ahí y que viene de la mano de esta dosificación, de cómo se dicen las cosas y dosificar, que es un deleite de la evitación. Y hay una tarea que es la de la irreverencia. La filosofía propone la irreverencia, la confrontación, la impertinencia, la indisciplina y la insumisión, para generar una filosofía como antídoto a la perpetua arrogancia de los mediocres, dice Onfray. Para que la filosofía sea un antídoto a la perpetua ignorancia de los mediocres, hay que tener todas estas características: la irreverencia, la indisciplina, la insumisión, la impertinencia, la confrontación, teniendo en cuenta que lo otro, que está subsumido en el concepto de la esperanza, es una virtud de esclavo. De esclavo no como quien nace libre y quien nace esclavo, quien tiene un espíritu esclavo. Bien, entonces, para resumir, para la semana que viene, lo que tendríamos que ver es, lo que ustedes tendrían que leer es La secta del perro. Esperen que lo tengo por acá. Sí. Y lo de Foucault, miren, con que vean lo de la secta del perro y ese otro capitulito de Epicuro de García Gual, que estaba con el de Adot, en el libro de Adot estaba el de Adot y el de Epicuro, que ese es el que acabo de dejar, ¿no? Bueno, eso y secta del perro. ¿De este qué parte? Muéstramelo. Sí, este tiene dos, dice Carlos García Gual, Pierre Adot. Entonces, el de Adot ya lo vimos. El otro. El de García Gual. Que estoy buscando la página. Empieza la página 27 de este. De Filosofía para la Felicidad. Entonces, Filosofía para la Felicidad, Carlos García Gual, y también de Carlos García Gual, La secta del perro. Y entonces ya ahí cerramos Epicuro y Cínicos. Vamos a agregar. Y ya le empiezan a sacar fotocopia, que eso lo voy a dejar el lunes, a lo de Foucault. Lo dejo el lunes. Sí. Que es lo que vendrá. Me mandas un mensajito para el Facebook y yo lo ubico y lo subimos al grupo. Filosofía de la deserción de Peter Palper-Bart. Que eso ya lo subió Eso Ali ya está. al taller, al grupo de los talleres, está subido. Y hay un par de cosas que yo ubiqué que por ahí podían servir, un par de artículos. Revísenlos, pero no es que es de la bibliografía de acá, sino como complementario. Y lo que te va a pasar, y va a estar lo de Foucault. Claro, sí, ahora que ya me diga qué es. Igual Sí, miren, estos lo de días. Foucault, igual lo digo así queda grabado en el videíto, pero después lo voy subiendo, ¿no? Lo de Foucault, básicamente. Aspetta. Dice, ¿por qué el mundo antiguo? No lo anoten porque después yo lo pongo, para que quede en el video. ¿Por qué el mundo antiguo no fue una edad de oro, pero podemos aprender de él de todos modos? Del yo clásico al sujeto moderno, una estética de la existencia, la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. El texto de Deleuze, Deseo y Placer, que mencionamos que es ese texto que Deleuze intenta retomar un diálogo filosófico con Foucault y la diferencia entre deseo y placer. Y todo esto, todos estos textos están online. En algún lado, yo lo voy a dejar. Los voy a apuntar. Pero esto lo publicaron acá en la Argentina en El Yo Minimalista y otras conversaciones de Michel Foucault, que es un texto de La Marca Editores, o editora, que está acá. Está todo en ese mismo libro. ¿Qué me lo pongo? Está lindo este texto, está lindo, está... Igual, nada, eso, hicieron una compilación del texto que está en internet. Sí. Pero Para tenerlos en papel. si los querés tener en papel y todo juntito, viene bien. Pero yo después le paso por internet, paso a Ari ahí, todo, así suben, igual lo dejo. Pero para la semana que viene, Secta del Perro y Carlos García Gual. Sé tú. Chao. Sí, tú, chao.